Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, mi nombre es Cintia Alcocer y en nombre de la comunidad IEXPRO le doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este proyecto más, que es nuestro segundo Congreso Internacional de Psicología, Salud Mental y Educación. Un espacio de encuentro para el análisis, la reflexión y sobre todo, ¿verdad?, el intercambio de experiencias en torno a los desafíos que enfrenta la psicología en el ámbito educativo y su impacto en la salud mental. Dicho congreso está dando inicio el día de hoy y estará culminando el día 24 de mayo. Este proyecto se lleva a cabo en el marco del Día del Psicólogo, celebrado cada 20 de mayo en México, una fecha que nos recuerda el compromiso de los profesionales de la psicología con el bienestar integral de las personas. La educación y la salud mental son pilares fundamentales en la construcción de sociedades más equilibradas y resilientes, y es nuestro deber fortalecer la investigación, la práctica y la intervención en estos campos. Debido a lo anterior, a lo largo de estos 6 días estaremos presentándoles diferentes eventos con la participación de destacados ponentes nacionales e internacionales, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias a través de una conferencia, un foro, un estudio de caso, 2 talleres y un podcast. Los invitamos a ser parte activa de este congreso, contribuyendo con sus ideas y reflexiones a través de los comentarios en las diferentes transmisiones. Pero antes de continuar, me gustaría presentar a nuestro moderador que también nos estará acompañando el día de hoy, el maestro Pedro Marín. ¿Cómo estás, maestro? ¿Qué tal? ¿Qué te parece este congreso? Súper interesante, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí, como lo acababa de mencionar. Este congreso representa un espacio fundamental para el análisis, la reflexión y el intercambio de conocimientos sobre la interconexión entre el bienestar psicológico y el desarrollo educativo. Esto es interesante porque en el contexto donde los desafíos emocionales y psicológicos impactan significativamente en el aprendizaje y la convivencia en las aulas. Este congreso se convierte en una plataforma clave para actualizar estrategias de intervención, fortalecer la formación de profesionales y fomentar el trabajo interdisciplinario. Así que creo que es bastante importante y muy interesante lo que vamos a estar viendo a lo largo de estos días. Así es, Pedro. En estos 6 días les estaremos llevando hasta sus pantallas diferentes eventos que, si me permites comentar, pues el día de hoy tenemos una conferencia titulada La importancia de la salud mental en el contexto educativo, para iniciar. El día de mañana tendremos un foro que se llama Cultura Escolar Inclusiva, también va a estar muy bueno. Posteriormente tendremos un taller que se llama Identificación e Intervención ante signos de alerta psicoemocionales en el contexto escolar. Después tendremos un estudio de caso de la película Wonder, el rol de la familia en el contexto educativo, también bastante interesante. Tendremos otro taller que se llama Abordaje en situaciones de crisis emocionales en el entorno educativo. Y por último, estaremos finalizando con un podcast, también muy bueno el tema, que se llama El impacto de la tecnología en la salud mental de los estudiantes. Si te das cuenta, Pedro, pues son temas actuales, son temas innovadores que nos compete a todos y desde luego que vamos a estar en compañía de nuestros ponentes expertos en el tema del cuidado de la salud mental con la excelencia y la calidad que nos caracteriza como universidad. ¿Qué te parecen los temas, Pedro? Me parecen muy bien, sin lugar a dudas, Cintia, ya que además durante los próximos días vamos a tener el privilegio de escuchar a destacados expertos en el campo y participar en diferentes actividades. Cabe destacar que tendremos invitados nacionales e internacionales, como ya lo habías mencionado hace un momento, quienes harán de este congreso, sin lugar a duda, una gran oportunidad para poder adquirir nuevos conocimientos, sino que también para poder establecer significativamente y poder obtener nuevas herramientas que sin lugar a duda nos van a enriquecer a lo largo de nuestro trabajo diario. Así es, Pedro, pues tendremos, como ya mencionamos, varias actividades.
en donde pues algunas son para registro, son cerrados y otros van a estar en transmisión a través de Facebook Live. Así que los invitamos a que puedan ser parte activa de este gran congreso internacional, que es el segundo año pues ya de un congreso internacional de psicología. Y pues en un momento más estaremos dando inicio a nuestro primer evento de este congreso, que será una conferencia, justamente como les comentaba, en compañía del doctor Jonathan Martínez Líbano, titulada La importancia de la salud mental en el contexto educativo. Pero antes de eso, Pedro, a mí me gustaría invitar a dos personas que están aquí con nosotros acompañándonos en esta inauguración, quien es nuestro director general, el doctor Miguel Nandayapa Ramos, y el doctor Javier Alejandro Luna Mancilla, quienes nos honrarán con su presencia para inaugurar este segundo Congreso Internacional de Psicología, Salud Mental y Educación. ¿Te parece si pasamos a eso? Perfectísimo. Vamos a ello. Bien, pues ya estamos de regreso con nuestros dos invitados especiales. ¿Cómo están, doctores? Qué gusto que nos estén acompañando en esta gran inauguración. Bueno, yo estoy muy a gusto, muy contento de que esta ya es la segunda ocasión en que hacemos este congreso y pues estoy viendo que los números pues hablan bien de la organización. Hay más gente, hay más interés y pues esperamos seguir mejorando para que cada vez pues encontremos más personas para compartir toda esta información. Muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Luna, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes a todos. Gracias, Cintia. Gracias, Pedro. Doctor Nandayapa, un placer estar nuevamente en este foro y más en este marco de celebración del segundo Congreso de Psicología, que es internacional y que viendo el programa pues tiene talleres, tiene conferencias y tiene mucho que ofrecer. Ese es el verdadero sentido de las universidades. Así es, doctor. Muchísimas gracias. No, igual, bienvenidos nuevamente y como acaba de mencionar, doctor, no creo que va a ser un momento para poder aprender demasiado. Son muchas actividades que vamos a tener a lo largo de estos días, así que esperemos que nos puedan acompañar pues en todos los eventos que vamos a estar realizando. Y como mencionaba, es un gusto que nos acompañen y me gustaría preguntarles cómo consideran que este congreso puede impactar la práctica clínica de quienes participen. Doctor. Bueno, pues de entrada, como dije, compartir es importante. Hay muchos profesionales de la salud mental, como los que nos van a acompañar, que constantemente están haciendo nuevos descubrimientos, reflexiones importantes, pero que pues a veces es difícil comunicarlas, ¿no? Y si bien se hacen publicaciones y la gente se actualiza, pues no hay nada como escucharlo en persona, escucharlo de viva voz, como dicen, y precisamente ese son el tipo de pues profesionistas que nos van a acompañar. Entonces creo que es fundamental y sobre todo porque hay muchas etapas de este congreso que van a ser interactivas. Entonces finalmente juntos vamos a construir pues más conocimiento. Así que por supuesto que va a impactar a nivel local. Excelente, muchas gracias, doctor. Doctor, ¿algo que quisiera agregar? Sí, claro. Fíjese que educación y psicología tienen una palabra en común que se llama desarrollo. Los psicólogos trabajamos sobre el desarrollo y la creencia de que el cambio es posible, el cambio positivo, favorable, ¿no? Y pues en educación se habla del desarrollo de las potencialidades humanas, dadas desde el cuerpo, la mente, en donde están los procesos cognitivos, la inteligencia, la memoria, la personalidad y por supuesto la parte social. Entonces, tener un congreso internacional en donde confluyen estas dos grandes ciencias que son la educación y la psicología es maravilloso, porque podemos seguir aprendiendo y desarrollando nuestro potencial siempre, ¿eh? Claro, ¿no? Es importante esto que mencionaba y estoy totalmente de acuerdo porque son las dos grandes ciencias, creo que se articulan perfectamente, ¿no? En una podemos ver cómo funciona esto, los procesos y sobre todo la capacidad del aprendizaje. ¿Cintia? Así es, pues muchísimas gracias y realmente pues también lo hacemos en conmemoración, ¿no? Del Día Nacional del Psicólogo aquí en México y pues nos da muchísimo gusto traer estos temas, como bien dice el doctor, la educación y la psicología tienen mucha relación entre sí y si se dan cuenta pues los temas que vamos a ver en esta semana pues tocan un poco de todo, ¿no? En esta parte del contexto educativo, la cultura escolar inclusiva,
cómo intervenir, tal vez siendo docente o orientador a lo mejor en el ámbito educativo ante alertas psicoemocionales, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría preguntarles, ¿cuál es el compromiso de la universidad justo con la promoción de la salud mental? Me gustaría empezar con usted, doctor Miguel. Bueno, pues de entrada nos estamos comprometiendo al próximo congreso, ya el tercero. Por supuesto, viendo esta respuesta, pues ya estamos, por supuesto, pensando en el próximo congreso, ¿no? Para seguir promoviendo estos temas. Sobre todo, pues como universidad de hace muchos años hemos estado apoyando pues un centro que tú tienes bien a llevar, que pues su único interés es promover la salud mental y hacerla accesible entre personas, bueno, que van a pagar solamente una cuota de recuperación. Entonces, por supuesto que tenemos todo el compromiso y vamos a seguir luchando porque algunos temas que son complicados de tratar de abordar, que pues generan también controversias, generan también incomodidad, pues los sigamos abordando con valentía, obviamente de la mano de gente muy preparada, ¿no? Que los va a abordar, pero siempre pudiendo contener, ¿no? Todo esa complejidad que va a surgir. Entonces, la escuela está totalmente comprometida a seguir organizando congresos, a seguir aumentando la participación y a invertir en este tema que es fundamental. Muchísimas gracias, doctor Luna, lo escuchamos. Pues a mí me da mucho gusto escuchar al doctor Nandayapa en esta visión que tienen de institución educativa. Y yo no quisiera dejar pasar desapercibido algo. Se habla de CAPUY, que es el Centro de Atención Psicológica de IEXPRO. Es la cotidianidad lo que hacen las universidades, no es lo extraordinario de tener un congreso cada año, no es la celebración del marco del Día del Psicólogo en mayo. Es todos los días que sepan que hay un centro de atención que puede brindarles la mano a aquellas personas que lo necesitan. Hay gente muy preparada, efectivamente está bien coordinado por Cintia, la maestra Cintia, tiene un equipo de terapeutas profesionales y en este sentido hondamente humano, doctor Nandayapa, pues es llegar a la gente, es llegar a la sociedad sin distingo de clases, ¿no? En donde además el servicio de la universidad se pone al alcance de todos. Entonces, eso para mí es el primer punto. Y el segundo, pues vamos por el tercer congreso el próximo año, doctor Nandayapa. Sí, por supuesto que sí. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Y sí, justo qué bueno que lo comenta, el Centro de Atención Psicológica de la Universidad IEXPRO es abierto al público en general, atiende a la comunidad estudiantil, pero también a aquellas personas que busquen la atención profesional en psicología y por supuesto siendo una atención breve, eficaz y responsable y muy accesible. Entonces, muchísimas gracias por destacarlo. Y, maestro. Bueno, claro que hacemos una labor noble, ¿no? Al final de cuentas atendemos a la población, a las personas que necesitan ayuda, les brindamos esa orientación, ese acompañamiento y sobre todo las oportunidades que pueden tener, ¿no? Dentro del centro y la universidad, que cubre muchos aspectos importantes y no solamente la educación, sino también esta parte de la salud mental, que hoy es un ejemplo de ello, ¿no? Y para ello me gustaría, no sé, preguntarles una cosita más. ¿Sería posible que dijeran unas palabras para que el público que hoy nos acompañan? Bueno, a todo el público que nos hace el favor de acompañarnos, pues yo les pido que manden sus preguntas, que hagan esto lo más interactivo posible, que envíen dudas, preguntas, sugerencias. Estamos abiertos a mejoras y bueno, pues aprovechen toda esta bonita organización. Y lo seguimos invitando también siempre a acercarse a un profesional de salud mental. Vivimos tiempos muy estresantes, vivimos tiempos poco humanizantes, totalmente absortos ya en los medios de comunicación, en el internet, en el WhatsApp, etcétera, en las redes sociales. Entonces, estamos muy inmersos en este medio estresante. Y por supuesto que no hay que dejar la mente a un lado, ¿no? Ya pues hay gente que se acerca constantemente a médicos y hace caso de sus enfermedades, pero pues aunado a la parte corporal, pues la parte mental es fundamental. Entonces yo siempre los invito a que se acerquen a este centro que nosotros tenemos o que se acerquen a cualquier profesional de su localidad, pero siempre busquen ayuda. No es fácil el ritmo de vida que llevamos hoy en día. Las familias están pues pasando por una fuerte crisis. En mi punto de vista creo que es una de las primeras generaciones que ya no es enteramente educada por su familia, ¿no? Yo veo muchas familias jóvenes, como tengo una hija pues de 13 años que
pues ya no se convive igual, ¿no? Y entonces nuestros hijos están siendo educados por elementos externos a la familia. Entonces creo que más que nunca hay que tener cuidado con el estatus mental de nuestra familia. Entonces siempre busquen ayuda del profesional, no se van a arrepentir. Yo tuve la fortuna y siempre lo comento, de hacer un posgrado en salud mental y pues más que nada pues lo aproveché para mi propia situación personal y lo agradezco siempre. Así que los invito, sigan buscando ayuda profesional y bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Pues buenas tardes. La salud mental debe ser prioritaria. Yo tengo la formación en psicología y por supuesto que conozco la importancia de tener todo lo que hay en el contenido del corazón, de la cabeza sano, ¿no? Y las redes pueden tener un doble filo, como puede ser muy positivo cuando se usa con estos fines de llevar la educación, la psicoeducación, la cultura de la salud mental, como fines negativos. Yo creo que esta es una oportunidad maravillosa en donde además hay algo. Y Expro está en el corazón de Chiapas, en la capital. Pero gracias a la teleterapia, por ejemplo, gracias a las transmisiones que se pueden hacer, y gracias a que la pandemia nos dejó esta herencia de poder llegar a cualquier lugar del mundo, ustedes no están solos. Desde este centro de atención, desde esta institución, hay muchas cosas que se pueden hacer llegar a través de estas redes. Decirles que el Congreso, pues ahora lo estamos justamente en esta víspera de la inauguración, pero hay muchos programas que son de psicoeducación, que van enfocados al suicidio, la depresión posparto, el juego, el diagnóstico, que tienen que ver con temas de salud mental y de educación y de muchos otros más a los que yo los invitaría para que tengamos este uso de las redes como un agente interno en nuestro hogar y que pueda brindarnos una luz de esperanza de Chiapas para el mundo. Claro, ¿no? Palabras muy acertadas y concuerdo con cada uno de las dos cosas que nos acaban de mencionar, porque sin lugar a duda hoy en día la salud mental es muy importante, ¿no? Y si esto lo logramos articular con la educación, creo que podemos trabajar de la mano, ¿no? Una institución educativa que vela por el bienestar, la integridad no solamente educativa, sino también emocional, y esta parte, ¿no?, mental de los alumnos favorece a un mejor aprendizaje y sobre todo para que ellos vayan, gestionando sus emociones, pero también que todos los objetivos que se puedan proponer los puedan alcanzar. No solamente enseñarnos a ellos, ¿no?, a decir, ok, supongamos, ¿no?, en la primaria 1 más 1 es 2, pero aquí también es aprende a gestionar tus emociones, aquello que te sientes mal lo puedes externar de una manera muy clara, sin miedo, sin temor, y sobre todo la parte del aprendizaje, ¿no? Incentivarlos a esta parte autogestiva de si no lo entiendo lo investigo por mi parte y le puedo preguntar a mis maestros. Entonces creo que cubrimos un escenario muy, muy amplio. Así es, maestro. Les agradecemos mucho por estar en este inicio de este gran congreso, invitando desde luego a que no se pierdan de estas actividades que preparamos para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Sí, ok, bueno, entonces me gustaría que nos hicieran el honor, doctores, de poder pararnos y poder generar, sí, ¿no?, la inauguración de nuestro segundo congreso de psicología, salud mental y educación. Todos. Ahora me gustaría que nos hicieran el honor de cortar el listón para inaugurar este segundo Congreso Internacional de Psicología, Salud Mental y Educación. Bueno, siendo las 5 de la tarde, pues declaramos inaugurado este segundo Congreso Internacional de Psicología de la Universidad de Expro, agradeciendo a todos los participantes e invitándolos a interactuar con los expertos que hoy nos van a acompañar. Listo, muchas gracias, mucho éxito. Gracias. Pues una vez inaugurado este segundo Congreso Internacional de Psicología, Salud Mental y Educación, los invito a quedarse con nosotros para nuestra emisión de la conferencia que el día de hoy tenemos preparado para ustedes con el doctor Jonathan Martínez Líbano, con el tema Importancia de la salud mental en el contexto educativo. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos vemos en un momento.
Nuestro invitado del día es el doctor Jonathan Martínez Líbano. Él es licenciado en Psicología, magíster en Gestión Educacional, magíster en Recursos Humanos y Habilidades Directivas y doctor en Psicología Clínica y de la Salud. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a la inauguración de este segundo Congreso Internacional de Psicología. A lo largo de esta conferencia exploraremos cómo la psicología y la educación pueden trabajar de manera conjunta para crear entornos de aprendizaje saludables. Esperamos que este espacio sea una oportunidad para generar nuevas perspectivas, intercambiar experiencias y reafirmar el compromiso con una educación que promueva el bienestar integral. Sin más preámbulos, les presento a nuestro distinguido ponente, el doctor Jonathan Martínez Líbano, con el tema Importancia de la salud mental en el contexto educativo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está el día de hoy? Bien, muchas gracias. Saludos desde Chile. Doctor, usted veo que se mueve a cada rato, ahora está desde el sur transmitiendo para IEXPRO, ¿no? Es un gusto y por eso la internacionalidad, y más con un ponente de lujo como el que estamos presentando el día de hoy. Me gustaría compartirles la reseña de nuestro invitado, Jonathan Martínez Líbano. Él es licenciado en Psicología, magíster en Gestión Educacional, magíster en Recursos Humanos y Habilidades Directivas y doctor en Psicología Clínica y de la Salud. Asimismo, es director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar, director del Grupo de Investigación en Educación y Salud Emocional de la UNAP, es especialista en Psicología Clínica y Psicoterapia, cuenta con diplomados en Sexualidad y Terapias Sexuales, Psicoterapia de Pareja, Trastornos de Personalidad, Perspectivas Actuales y Herramientas Clínicas, didacta universitario, Psicología Laboral Organizacional, Cultura y Cambio Organizacional, Desarrollo Directivo y Gestión del Capital Humano. También es investigador en salud mental, emocional y bienestar. Es miembro del claustro académico del doctorado en Educación y Sociedad, UNAV, miembro de la Association for Contextual Behavioral Science, socio adjunto de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía y socio fundacional de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, RIEB. Doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado y los invito a explorar juntos este tema tan importante y fascinante. Comencemos. Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por permitirme inaugurar el Congreso. Para mí es claramente un honor estar compartiendo con colegas de todo el mundo. Sepan ustedes que primero me gustaría darles las felicitaciones a todos los colegas en su día y por allá en México. Así que desearles lo mejor y entender un poco que la salud mental creo yo que es una responsabilidad de todos y todas. ¿Ya? Vamos a hacer una presentación un poco en razón de lo que nosotros hemos investigado como grupo de investigación acá en Chile. También consignaré algunos elementos fundamentales de prevalencias, por ejemplo, que he encontrado en vuestro país, que lamentablemente no dictan mucho de la realidad de otros países de Latinoamérica y además de Chile. ¿Ya? Bueno, como presentaron, soy Jonathan Martínez, soy el director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la Universidad Andrés Bello, acá en Chile. ¿Ya? Bueno, para contextualizar primero, efectivamente tenemos que ir refiriendo de que la carga de salud mental ha ido evolucionando con el tiempo. ¿Ya? Em, yo creo que los problemas de salud mental no son nuevos
Y efectivamente hemos tenido una oscilación en estos problemas a lo largo del tiempo. ¿Ya? De alguna otra forma, esto se puede explicar por varios factores. Efectivamente, tal como decían los colegas anteriormente, por ejemplo, la intrusión de, obviamente, de las redes sociales, de, obviamente, de los teléfonos celulares, por ejemplo. Y lo otro que creo yo que también es importante entender que muchas veces nuestros niños y adolescentes, lamentablemente, en este tiempo están creciendo absolutamente solos. ¿Ya? De hecho, por todas, obviamente, las situaciones ambientales, laborales, económicas que de pronto tenemos nosotros en Latinoamérica, efectivamente a veces los padres trabajan muchas horas en el día y después cuando llegan a la casa es bien difícil hablar de salud mental y es bien difícil de hablar de bienestar. ¿Ya? Pero ojo, como les decía anteriormente, esto no es nuevo. ¿Ya? Hay varios metaanálisis, por ejemplo, revisiones sistemáticas que antes de la pandemia nos hacían referencia de que la carga de problemas de salud mental en la población general era de un 16 a un 14%, ¿ya? Y en los adolescentes y niños era casi un 14%, ¿ya? Ahora bien, esto, como les decía, tenía una evolución. Siempre me gusta mostrar este metaanálisis que está publicado en una revista súper prestigiosa que está publicada en The Lancet Psychiatry, ¿ya? Ahí ustedes lo pueden, aquí están las referencias, les voy a dejar la presentación para que la puedan tener. Y miren cómo hemos tenido la evolución, o sea, en definitiva, desde el año 1990 al 2019 aumentamos los problemas de salud mental de 80 millones de personas a 125 millones de personas. ¿Ya? Y la carga total o la proporción finalmente de de los problemas psicológicos aumentó de un 3% a un casi un 5%. ¿Ya? Este cuadro es decidor, ¿ya? Porque de alguna otra forma nosotros podemos ver que hay ciertos trastornos, por ejemplo, que han aumentado y han variado en el tiempo. De hecho, a nivel mundial, por ejemplo, los problemas de salud mental, el primer problema de salud mental eran los trastornos depresivos. ¿Ya? Sin embargo, con este metaanálisis nos damos cuenta que el primer lugar en la actualidad son los problemas o los trastornos de ansiedad. ¿Ya? Y miren cómo ha evolucionado, o sea, no hay ningún trastorno que haya descendido, o sea, todos han aumentado y en una progresión muy, muy importante. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque en definitiva, de alguna otra forma, estamos siendo mucho más conscientes de lo que es la salud mental, estamos siendo mucho más conscientes de la psicopatología, de la sintomatología, y también, ojo, porque probablemente como sociedad estamos hablando mucho más de problemas de salud mental. ¿Ya? Antes de la pandemia me da la sensación de que hablar de que uno tenía un problema de salud mental era absolutamente tabú. ¿Ya? En la actualidad probablemente estamos abriéndonos más, escuchando más y entendiendo de que esto no es una invención o no es algo con lo cual un niño o adolescente quiere llamar la atención, es que está experimentando ciertos síntomas que efectivamente le están haciendo sentir mal. ¿Ya? Entonces, solamente le muestro un botón, por ejemplo, miren, pasamos de 654 millones en 1990 a 970 millones de personas con problemas de salud mental. Y miren los problemas de salud mental más relevantes, los trastornos de ansiedad, pasamos de casi 200 millones a 300 millones de personas. Y en los trastornos depresivos de 170 a casi 270, 280 millones de personas. ¿Bien? El problema entonces es que claramente estamos frente a una situación caótica. ¿Bien? Como les decía, antes de la pandemia, las cargas de salud mental no eran tan complejas. O sea, eran complejas en sí, ojo, no quiero quitarle la importancia. Pero veíamos, por ejemplo, en ciertos rangos etarios, algunos trastornos que eran muy, muy característicos. Por ejemplo, nosotros veíamos las primeras crisis de pánico por los 14, 15 años. Y ahora en la actualidad, al menos en mi experiencia terapéutica con adolescentes, estamos viendo un poco la irrupción de trastornos de, o crisis de pánico finalmente entre los 11 o 12 años. Entonces, estamos viendo en definitiva la aparición entonces de trastornos cada vez más a temprana edad. ¿Ya? Y miren estas prevalencias que teníamos pre-pandemia. ¿Ya? Un 7% de trastorno de ansiedad, por ejemplo, en niños y adolescentes, un 6% de trastorno depresivo, un 3,4% por ejemplo, en déficit de atención con hiperactividad, y un 5,7% por ejemplo, en los trastornos de la conducta o trastornos disruptivos. ¿Ya? Este es un análisis muy conocido de Polaski. Ahí los invito a revisarlos para que vean cómo era la salud mental antes de la pandemia. ¿Ya? ¿Y qué pasó durante pandemia? Miren cómo nos fuimos. O sea, en definitiva, 28% de prevalencia de depresión, ¿ya? 25% de ansiedad, niños y adolescentes.
un 44% de trastornos del sueño y un 48% en estrés postraumático. ¿Bien? Aquí hay varias cosas que rescatar. O sea, en definitiva, hemos duplicado o se duplicó la carga de problemas de salud mental pre y durante pandemia, ¿ya? Lo que hizo efectivamente que los sistemas de salud colapsaran. ¿Ya? Al menos en Chile, que es un poco la realidad que conozco, por ejemplo, los sistemas de salud pública lamentablemente ya no dan abasto. O sea, lamentablemente tenemos más del 60%, por ejemplo, de niños y adolescentes que no pueden acceder a servicios de salud mental, ¿ya? Porque en definitiva, como les decía, los sistemas están absolutamente colapsados. ¿Y qué pasó post pandemia? Miren, ¿ya? Algunos de nuevos meta-análisis importantes, ¿ya? Hay un tips nomás para los colegas que están estudiando psicología. Si ustedes quieren obtener un resumen importante, interesante, por ejemplo, profesional, siempre busquen revisiones sistemáticas, ¿ya? Revisiones sistemáticas con metaanálisis, porque algún colega ya estuvo leyendo, estudiando finalmente la temática y llegó a ciertas conclusiones interesantes. Por ejemplo, entonces, en este metaanálisis se refirió que la prevalencia de los problemas de salud mental post pandemia era un 43%. ¿Ya? Miren, las tasas de depresión también aumentaron a un 36% y el estrés a un 25%. ¿Ya? Entonces, a mi juicio, en la actualidad, lamentablemente, estamos viviendo una pandemia de salud mental. ¿Sí? Y si no hacemos nada, yo creo que estamos siendo absolutamente negligentes como adultos, porque efectivamente son nuestros niños y adolescentes los que están sufriendo. Y probablemente, ojo, que creo que es importante, estamos hipotecando un poquito el futuro también. ¿Ya? Porque aquí hay una máxima en salud mental, mientras antes, mejor. ¿Ya? Mientras antes, en definitiva, nosotros podemos llegar a un diagnóstico, mientras antes nosotros, por ejemplo, podamos identificar la sintomatología en un niño y adolescente, vamos a poder hacer algo mejor. ¿Ya? Desde, ojo, empezar a hacer estrategias psicoterapéuticas, estrategias a lo mejor de relajación, de mindfulness, por ejemplo, un poco para, obviamente, poder ir en contra de esta sintomatología o hasta, obviamente, intervenciones más profundas como con psiquiatras, psicólogos y psicoterapia. ¿Sí? Entonces, miren esto, este dato es complejo. ¿Sí? Fíjense que el 49% de los niños y niñas y adolescentes que requieren atención en salud mental no la están recibiendo. O sea, miren este dato complejo en definitiva, porque el 49% que requiere atención de salud mental no la tiene. O sea, cerca del 50% de la población de niños, niñas y adolescentes requieren, en definitiva, la intervención de un profesional de salud mental y lamentablemente no están accediendo. ¿Ya? Probablemente la barrera más decidora de esto tiene que ver con factores socioeconómicos. ¿Ya? Por lo tanto, ahí un poco lo que están haciendo ustedes súper bien ahí en la universidad es obviamente brindar esta posibilidad a bajo costo, por ejemplo, de poder atender, obviamente, a personas que lo requieren. ¿Ya? La psicoterapia, y esto creo que es importante, la psicoterapia siempre suma, por cierto. El solo hecho ya de poder exponer tu problemática, el solo hecho de poder conversarla, el poder entender un poco de que lo que te está pasando a lo mejor es absolutamente normal frente a las vicisitudes del contexto, ya es absolutamente terapéutico. ¿Ya? Cuando uno se siente escuchado, cuando siente que alguien empatiza con el dolor de uno, ya efectivamente eso mejora inmediatamente tu bienestar. ¿Ya? Y otro estudio, miren, en salud mental en general, el 54% finalmente, eh, lamentablemente tampoco está recibiendo atención de salud mental. Entonces, como les decía, estamos en una pandemia de salud mental en la actualidad y yo creo que a nivel mundial no hemos podido responder de manera correcta. ¿Ya? Entonces, esto no es solamente un problema de Latinoamérica, por cierto, sino que es un problema a nivel mundial. ¿Ya? Y en México, ¿qué pasa en México? Y un poco cuando me invitaron a hacer esta conferencia dije, quizás los problemas de salud mental son únicas y exclusivamente de Chile. Ahora un ratito más les voy a mostrar algunos estudios e investigaciones que hemos hecho nosotros. Pero no, en definitiva, observé de que efectivamente nosotros teníamos bastantes similitudes. ¿Ya? De hecho, aquí les dejo un artículo de Medina Mora, en donde se estimó, miren, que en el 2019 que existían 15 millones de personas con algún trastorno mental en México.
¿ya? Y el 2021 incrementaron en 18,1 millones de personas, ¿ya? Lo que representa, ojo, un 15% de crecimiento con respecto a los problemas de salud mental, ¿ya? Y estamos hablando, ojo, del 2021, ¿ya? O sea, en estricto rigor, probablemente en la actualidad la carga de problemas de salud mental probablemente aumentó, ¿ya? Entonces, estamos frente a estas lamentables noticias, por ejemplo, en donde, al menos en Chile y también como después lo voy a mostrar en México, los medios de comunicaciones están comunicando finalmente de que estamos en esta pandemia, de que estamos con problemas de salud mental, por ejemplo, ahí, no sé, un titular ahí, niños chilenos sufren el peor salud mental del mundo, ahí somos campeones chilenos. Más de 14.000 niños y adolescentes en Chile están en lista de espera, por ejemplo, para recibir atención en salud mental, y etcétera, etcétera. O sea, en definitiva, estamos en una situación compleja y esto claramente nosotros lo estamos viendo dentro del contexto educativo, ¿ya? Por lo mismo, obviamente, los profesores muchas veces están siendo sujetos a una carga también de estrés tremenda, ¿ya? Porque las manifestaciones sintomatológicas, obviamente, de los problemas de salud mental no solamente se dan dentro de la no solamente se dan en la casa, sino que efectivamente se dan en el contexto educativo, ¿ya? Y muchas veces los profesores no han sido preparados para una contención emocional, no han sido preparados finalmente para poder, obviamente, contener a un niño o a un adolescente, y eso claramente está mermando también la salud mental de los profesores, ¿ya? De hecho, fíjense que, no sé si será la misma situación que sucede en México, pero en Chile el quinto año, los profesores nuevos se están retirando de la carrera docente, ¿ya? Bueno, quizás si me invitan el próximo año, les podría hablar un poco de las investigaciones que estamos haciendo en salud mental de profesores ahora, que están bien interesantes. Y uno de los factores más relevantes que está mermando un poco esta querer seguir en la carrera docente son los problemas de salud mental de los propios estudiantes, ¿ya? Porque claro, los profesores en la actualidad no tienen herramientas para hacer frente a las distintas sintomatologías que estamos teniendo presentes dentro del colegio, ¿ya? O sea, estamos viendo niños que han intentado suicidarse dentro del contexto educativo. O sea, niños que se han peleado, por ejemplo. El otro día hubo una noticia bien lamentable en Chile que, o sea, un niño, porque le quitaban el celular, casi mata a otro compañero, ¿ya? Entonces, en definitiva, estamos en una situación bien complicada, ¿ya? Y miren lo que pasa en México también, estos algunos datos que saqué ahí, de algunos diarios de usted, ya El Informador, El Universal, por ejemplo, en donde, pucha, lamentablemente estamos viendo exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, este es un llamado importante, ¿ya? Y también un poco, a mi juicio, instancias como las que ustedes están llevando a cabo son tremendamente relevantes, porque hay una máxima que siempre hay que seguir probablemente. Si mientras más conocemos de salud mental, mientras más hablamos de salud mental, mejor salud mental tenemos, ¿ya? Por lo tanto, estos congresos, por ejemplo, que están llevando a cabo ustedes, que gracias a Dios, por ejemplo, ustedes lo están transmitiendo obviamente a través de YouTube, por ejemplo, entonces esto llega a muchas más personas. Claramente ustedes están haciendo una tarea importantísima de psicoeducación y están haciendo, obviamente, probablemente previniendo algunos problemas de salud mental solamente con el hecho de hablar acerca de salud mental, ¿bien? Y como les decía, tenemos estos casos dramáticos en Chile, al menos. Estudiante, por ejemplo, se disparó en el patio del liceo delante de todos sus compañeros. O sea, un chico que llega y se suicida delante de sus compañeros es que algo no hicimos en todo el proceso, ¿ya? Profesores agredidos por alumnos, por colegas, por directores, directores agredidos por padres. Entonces, en definitiva, en el contexto educativo es donde también se están sufriendo estos problemas de salud mental, ¿ya? Por lo tanto, nosotros como investigadores fuimos a investigar esto. O sea, en definitiva, dijimos, oye, ¿qué está pasando? ¿Ya? Y en razón de eso, nosotros hemos hecho estudios en varios estamentos del sistema educativo, ¿ya? Hemos hecho estudios con estudiantes universitarios, ¿ya? Hemos hecho estudios dentro del sistema educativo escolar chileno, ¿ya? Bueno, ya publicamos los resultados
obviamente, de la salud mental de niños y adolescentes. Y ahora estamos trabajando fuertemente para analizar los datos de una segunda parte de esta gran investigación, en donde logramos medir la salud mental de 1.200, 1.300 profesores en Chile. ¿Bien? Y los datos preliminares nos dicen que, efectivamente, eh, los problemas de salud mental no son únicos y exclusivamente de los estudiantes, sino que también lo están experimentando los profesores. ¿Bien? Entonces, aquí hay un estudio bien importante que nosotros publicamos, lo publicamos en Frontiers in Psychiatry, es una publicación que está abierta, por cierto. Si alguno de ustedes no lee en inglés, no importa, usted se mete al artículo y coloca con el otro botón derecho traducir y lo va a leer en español igual. ¿Bien? Y aquí, ¿qué nosotros detectamos? Detectamos muchas, 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 muchas cosas. ¿Bien? Acuérdense que esto es sobre, obviamente, los estudiantes de educación superior. ¿Bien? Encontramos, por ejemplo, de que existían ciertos predictores. ¿Ya? ¿Y por qué es importante tener en cuenta los predictores? Porque efectivamente los predictores obviamente van a ayudar a instaurar políticas, obviamente, del mejoramiento, por ejemplo, de la salud mental. ¿Ya? Y al mismo tiempo, los predictores nos pueden ayudar un poquito a establecer, por ejemplo, programas de intervención, programas de prevención, por ejemplo, para que obviamente los problemas de salud mental no se cronifiquen. ¿Ya? Y nosotros encontramos varias cosas. Por ejemplo, obviamente ser mujer es un factor de riesgo. ¿Ya? Pertenecer a las minorías sexuales, estar dentro, obviamente, de la adolescencia, por ejemplo. Obviamente también aquellas personas o aquellos alumnos de educación superior, discúlpenme, que no tenían niños, por ejemplo. Aquellos estudiantes universitarios que solamente estudiaban, ojo, ¿ya? Y también encontramos varias cosas importantes con el uso y abuso de ciertas drogas. Por ejemplo, el uso y abuso de alcohol, el uso de marihuana, por ejemplo, y, ojo, aquellos estudiantes, obviamente, que están usando psicofármacos. ¿Bien? Y en este estudio encontramos algo súper interesante de que el 20%, ojo, esto no es menor, el 20% de esta muestra consumían psicofármacos. ¿Bien? ¿Y qué es lo relevante de esto? Es que la mitad de esos alumnos consumían psicofármacos finalmente sin ninguna prescripción médica. ¿Ya? O sea, se automedican psicofármacos. Y eso también pasa a ser un problema de salud pública. ¿Ya? Al menos en Chile pasó que durante la pandemia, imagínense que hubo un quiebre de stock, obviamente, de sertralina, por ejemplo. O sea, imagínense el nivel de problemas de salud mental que estamos teniendo, que hay un quiebre de stock de un fármaco que es muy utilizado, obviamente, para no sé, la depresión, la ansiedad, entre otros. ¿Bien? Después fuimos a mirar, obviamente, los predictores de la ansiedad, bastante parecido, ojo. Mujeres, minorías sexuales, aquellos que pertenecían a la adolescencia y también, obviamente, aquellos alumnos, por ejemplo, que utilizaban también psicofármacos. ¿Bien? Después, en el estrés, por ejemplo, también parecido, mujeres, minorías sexuales, por ejemplo, aquellos que no tenían niños. Entonces, de alguna otra forma, estos estudios finalmente nos ayudan a entender un poquito lo que está pasando. ¿Ya? Y de ahí nosotros fuimos también, y este otro artículo que publicamos, este lo publicamos en Frontiers in Education, ¿ya? Aquí fuimos a ver, oye, ¿qué factores pueden estar incidiendo en la deserción, por ejemplo, de los estudiantes universitarios? Y aquí encontramos varios también. Reprobar más de 4 cursos en la universidad, ¿ya? Aquellos estudiantes, ojo, que tenían síntomas depresivos, ¿ya? Aquellos estudiantes que estaban con riesgo suicida, por ejemplo, aquellos que tenían problemas de insomnio, ojo, ¿ya? Aquellos estudiantes, por ejemplo, que tenían bajo apoyo por parte de sus padres, ¿ya? Y aquellos estudiantes que habían percibido, y creo que esto es relevante, aquellos alumnos que habían percibido de que la pandemia le había afectado su rendimiento académico y aquellos estudiantes también que habían percibido de que la pandemia había afectado obviamente su estatus socioeconómico. Entonces, estos partieron siendo obviamente unos predictores que claramente ayudan obviamente a las universidades, por ejemplo, a tomar decisiones. ¿Bien? Este estudio lo hicimos entre la Universidad Andrés Bello y la Universidad de las Américas de Chile, por cierto, ahí con la doctora Yomas, que también es coautora del artículo. ¿Bien? Y este es un artículo reciente, también muy, muy reciente, recién publicado hace menos de un mes,
en donde fuimos a identificar, por ejemplo, los riesgos suicidas y los factores, por ejemplo, del suicidio, y fuimos a identificar cuál es la prevalencia de la ideación suicida, los pensamientos suicidas y de la conducta suicida en estudiantes universitarios. Y encontramos datos súper, súper complejos. ¿Ya? Y me gustaría un poco, siempre trato de, cuando me invitan a hablar de salud mental, siempre trato de poner datos concretos. ¿Ya? Porque a veces las personas no logran dimensionar cuál es la real magnitud del problema. ¿Ya? Y miren la real magnitud del problema. El 47% de los estudiantes de educación superior en Chile están con ideación suicida moderada a severa. ¿Ya? El 40% está con un riesgo suicida moderado o alto y el 27%, miren este dato, es muy, muy complejo, han reportado o reportaron al menos un intento de suicidio. O sea, miren la situación compleja en la que estamos. ¿Ya? Y de nuevo, los factores de riesgo encontramos pertenecer a minorías sexuales, por ejemplo, aquellos estudiantes que estaban con depresión, aquellos que tenían obviamente ansiedad aumentada, por ejemplo, y aquellos estudiantes que presentan agotamiento emocional, ¿ya? Que es un constructo, al menos aquí, al menos yo he estudiado bastante, y que el agotamiento emocional se está correlacionando con muchos problemas de salud mental y a veces nos permite, por ejemplo, poder lograr entender que a veces las personas ya no pueden más. ¿Ya? Y el agotamiento emocional, creo yo que es un elemento a estudiar, porque a veces incluso es mejor medir estas situaciones de manera más indirecta, porque así efectivamente podemos llegar a mediciones un poquito más certeras. Y miren lo que apareció esto, o sea, que el agotamiento incrementa, por ejemplo, la probabilidad de ideación suicida en un 53%. O sea, un estudiante entonces con agotamiento emocional puede, obviamente, presentar entonces ideación, pensamiento e intento suicida. Y otros más, pues, también, miren, el uso de marihuana, ¿ya? También aumenta la ideación suicida y el riesgo suicida. Cocaína aumenta también la probabilidad de suicidio y riesgo suicida. ¿Ya? Y aquí hay un tema importante, creo yo, porque um, el aumento, por ejemplo, del consumo de marihuana, al menos un poco lo que yo he visto en Latinoamérica, en Chile sobre todo, yo creo que se ha duplicado en estos últimos años. ¿Ya? Porque claro, efectivamente hay un acceso mucho más libre, a veces las leyes han estado un poquito más liberales al respecto. Sin embargo, no existe ningún estudio que correlacione la marihuana con elementos positivos. ¿Ya? Más que para manejar el dolor, por ejemplo, eso sí, sí, efectivamente. Pero en términos de salud mental, por ejemplo, la marihuana está muy correlacionada con brotes psicóticos, en definitiva, con la presentación de alucinaciones, delirio, y eso claramente es bien complejo, ¿ya? Porque una vez que se instala, por ejemplo, una psicosis, es muy, muy difícil sacarla. ¿Ya? Y también, miren, el uso de antidepresivos sin prescripción médica. De nuevo, estamos frente a un grave problema, ¿no? O sea, de nuevo, de salud mental. Muchos estudiantes universitarios, en definitiva, están consumiendo antidepresivos, ansiolíticos sin recetas médicas, ¿ya? Sin contar otras drogas más, probablemente. ¿Ya? Y el género, mira, de nuevo, el género también, pertenecer o ser mujer finalmente, representan, en definitiva, una mayor probabilidad de intento de suicidio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué muestro esto? Porque en estricto rigor, muchas veces con estos datos podemos desarrollar programas, obviamente, de prevención. Y hablar de suicidio, y creo que es importante todo lo que les voy a decir, hablar de suicidio está perfecto, está bien, por cierto. Yo he visto de pronto ciertos colegas que le tienen miedo a hablar del suicidio. Sin embargo, queridos colegas, ningún paciente al cual tú le has preguntado si ha pensado en suicidarse o ha intentado hacerlo, va a llegar a su casa a hacerlo porque usted se lo preguntó. ¿Ya? Ningún paciente va a decir, oye, qué buena idea la del psicólogo me dio porque me preguntó acerca de esto, voy a suicidarme. Eso no ocurre. ¿Ya? Por lo tanto, no tenga miedo a preguntar. Eso se lo digo a los colegas que estamos en parte. Entonces, con estos estudios pudimos ver que los estudiantes universitarios están con graves problemas de salud mental, están con una depresión muy importante, ansiedad, estrés, por ejemplo, uso antidepresivo y ansiolítico, sin prescripción médica y un alto indicadores, obviamente, de suicidio.
¿bien? Entonces logramos entender que habían ciertas variables, por ejemplo, ser mujer, estar en la época de la adolescencia, obviamente los estudiantes universitarios más jóvenes, entonces son aquellos que tenemos que mirar, aquellos que pertenecían a minorías sexuales, el consumo de marihuana se correlaciona con graves problemas de salud mental, también el uso de psicofármacos sin prescripción médica y la dedicación exclusiva a los estudios. ¿Bien? Y eso tiene que ver mucho con algunos elementos que nosotros como personas que trabajamos dentro de los contextos educativos tenemos que propiciar. Por ejemplo, los estudios son súper importantes, por cierto, no quiero decir lo contrario, pero también hay otros factores de bienestar que nosotros tenemos que propiciar. Por ejemplo, actividad física, por ejemplo, no sé, estrategias tan simples como el mindfulness, por ejemplo, que todos los metaanálisis está apareciendo como una de las herramientas sumamente fáciles y efectivas para, obviamente, de alguna otra forma, eh, prevenir cierta aparición de trastorno. ¿Ya? Y después, con la doctora Yoman de la Universidad Andrés Bello, dijimos, oye, si vimos que tenemos graves problemas de salud mental en los estudiantes universitarios, ¿qué pasa con los escolares? ¿Qué pasa con los niños y adolescentes chilenos? ¿Ya? Y aquí hay un estudio también publicado en Frontiers in Education, también que ustedes lo pueden acceder gratuitamente, en donde encontramos datos que, de verdad, a mí al menos, me dolieron mucho el estómago. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la salud mental de los niños y adolescentes chilenos está peor que la de los estudiantes universitarios. Esto fue un estudio grande que hicimos, ojo, medimos en distintas regiones de Chile, por lo tanto, la realidad medimos en regiones grandes, Santiago, Viña del Mar, en Concepción también, ¿ya? Y fue una muestra bastante grande porque fueron 1.174 niños y adolescentes, porque, ojo, lograr muestras en colegio es muy difícil, al menos en Chile, porque hay que tener el consentimiento informado de los padres, obviamente que el colegio acepte que nosotros entremos. Y después más encima tenemos que tener el asentimiento informado por parte de los niños y adolescentes. Y muchos de ellos no lo dieron. Entonces, a veces esos datos lamentablemente no los pudimos analizar. ¿Ya? Entonces, la muestra final que hicimos fueron 1.174 niños. ¿Ya? Y la media, creo que es importante esto, la media fueron 13,71 años. ¿Ya? O sea, es una muestra bastante joven. ¿Ya? Y miren lo que encontramos. ¿Ya? Miren esto, estos datos. Eh, el 10% presentaba una depresión severa y el 18% presentaba una depresión extremadamente severa. O sea, el 28% de los niños y niñas y adolescentes chilenos está con depresión. ¿Ya? Miren estos datos complejísimos. ¿No? Ansiedad, miren, el 9,3% con severa y el 30% con ansiedad extremadamente severa. O sea, el 40% de nuestros niños chilenos está con un trastorno de ansiedad. ¿Ya? Y obviamente el estrés, cerca de un 25% de nuestros niños y niñas y adolescentes están con, obviamente, problemas de estrés. ¿Bien? Entonces aquí llegamos a la conclusión finalmente que el 60% de nuestros niños y niñas y adolescentes estaban con síntomas depresivos, el 63% con síntomas de ansiedad y el 50% con síntomas de estrés. ¿Bien? Lo cual claramente complejiza cualquier labor docente, ¿verdad? Y aquí encontramos varios elementos, solamente me voy a referir a algunos por tema de tiempo, como les dije, esta presentación se las puedo dejar si ustedes quieren. ¿Bien? Y aquí encontramos varios elementos interesantes que me gustaría hacer referencia. Al menos en Chile hemos estado en toda esta idea de que si debemos o no permitir los celulares, por ejemplo, dentro del colegio, y este estudio, la respuesta es no, bajo ningún motivo. ¿Por qué? Porque en definitiva, tener un celular se correlaciona con problemas de depresión, ansiedad y estrés. ¿Ya? Em, por lo tanto, efectivamente, el celular, el acceso a redes sociales, pareciera ser que está mermando la salud mental de nuestros niños y adolescentes. ¿Ya? Por tanto, efectivamente, nosotros tenemos que, ojalá, se o propiciar de que nuestros niños y adolescentes tengan probablemente acceso finalmente a esta plataforma lo más mayores posible, o sea, mientras más jóvenes ¿bien? Y también vimos, ojo, que los adolescentes tenían peores problemas de salud mental. De nuevo, ser mujer también aparecía como una variable importante predictora. ¿Bien?
Y otro elemento que me gustaría hacerles referencia, queridos colegas, es los problemas para dormir. ¿Ya? Es un tema que probablemente se relaciona, ojo, con lo anterior que estaba hablando. En estricto rigor, pareciera ser que hay un círculo vicioso ahí en la utilización, por ejemplo, del celular hasta altas horas de la noche, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué genera? Genera problemas para conciliar el sueño, genera mayor aumento de rumiación, por ejemplo, y obviamente eso hace que al otro día este niño adolescente no pueda concentrarse, esté mucho más irritable y obviamente eso va a afectar no solamente su rendimiento, sino que también en la interacción con otros. ¿Ya? Por lo tanto, el estricto rigor, y para responder a la pregunta, los celulares no, ¿ya? Por si acaso, mientras ojalá tratar de ponerlo lo más que puedan hacer cuando los niños o adolescentes sean un poquito más grandes. Y, ojo, también con un control importante, ¿ya? Y también otro que correlacionó fuerte fue la baja autoestima, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, ahí es importante consignar que la baja autoestima también es un predictor interesante, por ejemplo, de problemas de salud mental, ¿ya? También encontramos que los niños de 12 años eran aquellos que tenían más problemas de salud mental. Por lo tanto, probablemente, efectivamente, pareciera ser que las políticas, obviamente, de salud mental escolar, efectivamente deberían estar insertas en ese grupo etario. ¿Ya? Ojo, también habían factores protectores que encontramos, por ejemplo, creer en Dios, es un factor protector. ¿Ya? También ¿no? Vivir en ciertas ciudades en Chile también aparecieron como protectores, por ejemplo, vivir en Coquimbo, en Viña del Mar. ¿Ya? Y otro elemento que apareció también fuerte fue aquellos niños y adolescentes que pasaban mucho tiempo en redes sociales también tenían peores problemas de salud. O sea, mucho más fuerte. Entonces, de alguna otra forma, esto se correlaciona con otros estudios que también aparecen en Chile, en donde efectivamente se vislumbró el aumento importante de la sintomatología ansiosa, depresiva y también en este caso estudios de la doctora Alejandra Coque-Uriza, también efectivamente de síntomas de estrés y ansiedad social. ¿Ya? Todos y cada uno de ellos aumentaron, todos. ¿Ya? Por lo tanto, nuestros estudios no se alejan, obviamente, a la realidad de lo que estamos viendo en la actualidad. ¿Ya? Y este es un estudio que recientemente se aprobó para ser publicado, en donde, en conjunto con un grupo de investigadores, lo que fuimos a ver es, oye, ¿de qué forma, por ejemplo, la pandemia del COVID-19 ha afectado a un trastorno que se llama Body Dysmorphic Disorder? ¿Ya? El trastorno dismórfico corporal. Parece que esa autopercepción de que soy indeseable, esa autopercepción de que mi imagen corporal obviamente está distorsionada, aumentó ostensiblemente. Este es un artículo que va a aparecer ahora. Y ojo, la prevalencia es del 21%. ¿Ya? Y esto no, probablemente tiene que ver harto con el tema de uso de redes sociales. ¿Ya? Además, le hago otro spoiler. También, en razón de esto, aparecieron otras inquietudes, porque dijimos, oye, ya, pero ¿qué puede estar afectando esto? En definitiva, el uso y abuso de ciertas plataformas de redes sociales. Y lejos, ojo, en un estudio que hicimos recientemente, lejos, 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 que esto es un artículo que va a aparecer prontamente, la plataforma que genera mayores problemas de salud mental es Instagram. ¿Ya? Yo, porque soy más viejito, probablemente yo pensé, mira, debe ser X, sí, X se llama ahora, ¿verdad? Em, no, no era X. El primero era, sin lugar a dudas, Instagram, y el segundo, TikTok. ¿Ya? Pensando en definitiva, ¿por qué esto? Porque claro, son dos plataformas que trabajan mucho con la imagen, ¿no? Son dos plataformas en definitiva que trabajan mucho con, de alguna otra forma, con un ideal de que a veces los adolescentes lamentablemente no pueden acceder. Entonces, en definitiva, nosotros vimos de que la pandemia generó varios problemas. O sea, hubo una pérdida de rutinas, por ejemplo, generó un aislamiento social importante, ¿ya? Efectivamente, eso hizo que generara, por ejemplo, problemas de angustia, de ansiedad, por ejemplo, y eso hizo probablemente que todos los estilos o los estilos de vida efectivamente afectaran a toda la población en general, ¿ya? ¿Y en los profesores qué pasó? Bueno, en los profesores también. ¿Ya? En los profesores también la pandemia generó estragos, por ejemplo. Miren este metaanálisis, muy interesante, ¿ya? Y nos dijo lo siguiente, miren.
que las prevalencias del trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, en profesores iba entre el 38 al 73%, ¿ya? Lo cual es obviamente muy, muy alto. El 50% de los profesores está con síndrome de burnout, está quemado absolutamente, ¿ya? El 29% de los profesores está con estrés postraumático, ¿ya? Y entre el 32 y el 67% está con depresión. Entonces, de nuevo insisto, estamos frente, en estricto rigor, a un grave problema. Y nosotros fuimos a ver, oye, ¿qué pasa en definitiva con el agotamiento emocional de los profesores? Y nosotros como grupo de investigación identificamos que el 46% de los profesores está con agotamiento emocional. En estricto rigor, esto nos dice que ya no pueden absolutamente más, ¿ya? Y otros estudios también lo correlacionaron. Finalmente, por ejemplo, problemas de salud mental, los profesores están con muchos problemas emocionales, obviamente están también, ojo, con muchos problemas de hábitos saludables, por ejemplo, están con problemas también de consumo de sustancias, o sea, en definitiva, pareciera ser que nuestro sistema educativo está siendo finalmente atacado, por así decirlo, por problemas de salud mental, ¿ya? Y todo esto afectó efectivamente a todas las comunidades, o sea, en estricto rigor estamos viendo de que en estos momentos el cierre de ciertas escuelas, por ejemplo, hay un problema, hay claramente hay un riesgo de que ciertos profesores no sigan dentro del contexto educativo, ¿ya? Obviamente que la carga laboral también ha aumentado, el aumento también de licencias psiquiátricas también se ha duplicado, entonces, en definitiva, estamos frente a una crisis, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son, en estricto rigor, los factores que hacen que nuestros niños y adolescentes sean, obviamente, mucho más proclives, en definitiva, de tener algún problema de salud mental? Bueno, la adolescencia claramente es un estadio en donde nosotros sabemos que es crítico, pero ahora con todas las situaciones que estamos viviendo, probablemente se ha duplicado esa criticidad. ¿Bien? De hecho, los cambios biológicos, ¿verdad? El desarrollo cognitivo, por ejemplo, la exploración de la identidad que se da dentro de la adolescencia, obviamente ciertas experiencias adversas que se ven dentro de ese contexto, las presiones sociales, académicas, por ejemplo, entre otros, efectivamente están generando graves problemas. ¿Bien? ¿Y eso qué nos hace pensar finalmente? De que probablemente las políticas, obviamente, educativas y las políticas de salud mental tienen que sí o sí colocar programas de educación emocional o programas finalmente de prevención de salud mental escolar. ¿Bien? Miren lo que nos dijo la Protecting Young Mental Health el 2021, ¿ya? Cuando estábamos, obviamente, en la pandemia, esta organización muy reconocida nos dijo, oye, esto es lo que hay que hacer para, obviamente, bajar, obviamente, la prevalencia de los problemas de salud mental. Primero, nos decían que tenemos que reconocer que la salud mental es una parte esencial de la salud en general, ¿ya? Segundo, empoderar a los jóvenes y su familia, ojo, para que reconozcan y manejen y aprendan de las emociones difíciles. Tercero, garantizar que todos los niños tengan acceso a una atención de salud mental, ¿ya? Cuarto, abordar las barreras económicas y sociales que contribuyen a la mala salud mental. Quinto, aumentar la recopilación de datos e investigación al respecto. Y, finalmente, apoyar la salud mental de los niños y jóvenes en entornos educativos, comunitarios y de cuidado infantil. ¿Bien? Al menos en Chile, probablemente estamos muy en leve, ¿ya? O sea, probablemente no se ha hecho mucho de esto, independiente de que todos los organismos con mucho prestigio nos dijeron un poco, oye, este pareciera ser el camino importante para que estos problemas de salud mental no se cronifiquen, y lamentablemente estamos con este problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Esta es mi humilde opinión, por cierto, les pongo ahí, es una idea nomás, ¿ya? Primero tenemos que hacer estrategias de prevención, ¿ya? Y probablemente consignar programas de educación emocional, obviamente aumentar, obviamente, actividad física, promocionar hábitos saludables, por ejemplo, y generar entornos de apoyo. En definitiva, que el colegio sea obviamente un factor protector, ¿ya? También, ojo, la detección temprana es tremendamente importante, ¿ya? Hacer evaluaciones, hacer mediciones, no tener miedo de medir la salud mental. Yo he visto que algunos colegios tienen miedo de medir la salud mental porque pareciera ser que no quieren tener este problema dentro de sus prioridades, ¿ya? Y capacitar a los profesores, ¿ya?
También, ojo, propiciar tratamientos efectivos, propiciar tratamientos que tengan una debida evidencia científica, como la terapia cognitiva conductual, la terapia de aceptación compromiso en la actualidad, que es probablemente una de las mejores que está apareciendo en todos los metaanálisis. La medicación cuando se justifique, también la terapia de grupo, al menos en Chile ha sido poco desarrollada, yo he visto que se desarrolla mucho en Estados Unidos, pero hay muchas herramientas de grupo que podríamos abarcar mucho más niños y adolescentes y también adultos, ojo, que no se aplican. También, ojo, hacer seguimientos, seguir obviamente con estas líneas de ayuda que se incorporaron en pandemia, que muchas de ellas han sido súper eficaces, ¿ya? Programas de mentoría, obviamente, para que niños se conecten con otros también, o también programas de mentoría para los profesores, por ejemplo. Y también, ojo, la mejora política pública. Yo creo que lamentablemente las políticas públicas están llegando tarde. O sea, todos estos estudios que nosotros estamos publicando efectivamente podrían ayudar efectivamente a tomar ciertas decisiones. Y obviamente hay ciertas aplicaciones, ojo, hay ciertas aplicaciones que pueden ayudarlo a usted, por ejemplo, que no reemplazan bajo ningún motivo, ojo, al psicólogo, psiquiatra, ni profesionales de salud mental, no, probablemente no. Pero sí hay algunas aplicaciones bien interesantes que se pueden usar y asimismo también seguir ofertando al menos la teleterapia, que eso ha ayudado mucho a que las personas efectivamente puedan acceder a una salud mental a un poquito, a un costo mucho más accesible. ¿Ya? Eso al menos en Chile ha seguido continuando. Por ejemplo, FONASA sigue obviamente pagando a los profesionales de salud mental la teleterapia. ¿Ya? Y eso creo yo que ha ayudado bastante. ¿Ya? Este cuadro es muy importante. Esto es solamente ahí como ya para terminar. ¿Ya? Yo creo que tenemos que tener en cuenta este modelo de intervención en salud mental en el contexto educativo. ¿Ya? Yo creo que tenemos que tener un nivel uno en donde tenemos que tener intervención universal para todos y todas, en definitiva, programa de educación socioemocional para todos. ¿Ya? En el nivel 2 obviamente, trabajar con poblaciones de riesgo. O como ustedes vieron anteriormente en los estudios que les mostré, es claro, o sea, aquellos niños de 12 años, aquellos niños que presenten obviamente baja autoestima, aquellos niños que aún, no sé, presenten problemas de depresión, ansiedad, claramente tenemos que darle un trabajo específico. Y el nivel 3 ya trabajar con poblaciones que ya de frentón tienen un problema de salud mental. ¿Ya? No se trata de discriminar, por cierto, lo que se trata acá efectivamente es que podamos nivelar la cancha, porque en estricto rigor, una persona que tiene un problema de salud mental efectivamente requiere mucho más apoyo, ¿ya? Y eso es así, no hay que tener miedo. ¿Ya? Por tanto, para finalizar y dejarlo con muchas más inquietudes, ¿ya? Y ajustándome el tiempo que los colegas me han dado, ¿ya? Hay ciertos desafíos en salud mental en el contexto educativo que probablemente no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica tenemos que trabajar. Por ejemplo, nosotros estamos viendo el aumento sostenido de los problemas de salud mental en estudiantes. ¿Ya? Por lo tanto, no podemos no mirar eso, no podemos no hacernos cargo. ¿Ya? También otro gran problema que estamos teniendo es una falta de la formación de los profesores en salud mental. Muchos de los profesores no quieren mirar este tema. ¿Ya? También, ojo, al menos en Chile pasa, hay una escasez de profesionales de salud mental en la escuela. ¿Ya? Si bien, ojo, hemos aumentado, por cierto, ojo, pero, por ejemplo, yo sería de la idea de colocar un psicólogo para los profesores, por ejemplo. ¿Ya? Que ellos tengan acceso a esa posibilidad. Actualmente los psicólogos dentro de los contextos educativos son solamente para los niños, nada más. ¿Ya? Por ejemplo, también identificar esta estigmatización de los problemas de salud mental como una oportunidad de mejora. O sea, hablar más acerca de salud mental. O sea, cualquier persona puede tener un problema de salud mental, por cierto. ¿Ya? También hay una insuficiencia, ojo a mi juicio, de integración entre la educación emocional y el currículum. Por ejemplo, al menos eso es lo que estamos viendo en Chile. O sea, muchas veces por ejemplo, la educación socioemocional se ve aparte, ojo, del currículum, ¿ya? No, lo cual a mi juicio debe estar integrado, ¿ya? También, ojo, las desigualdades sociales afectan la salud mental escolar, o sea, el acceso a salud mental en Chile al menos a veces pareciera ser un privilegio, ¿ya? Y hay una débil articulación entre dos sistemas que son súper importantes, que es el sistema educativo y el sistema de salud. A veces pareciera ser que van por caminos distintos. Y
pareciera ser que estos dos sistemas, al menos en Chile, están absolutamente colapsados, ¿ya? Y lo otro es la ausencia de datos y monitoreo. ¿Ya? Yo creo que tenemos que hacernos cargo del problema, tenemos que efectivamente entender de que la salud mental es un derecho, entender de que la salud mental es algo que nos va a hacer bien como sociedad a todos y cada uno de nosotros. Y obviamente entender que si no hacemos nada en la actualidad por nuestros niños, niñas y adolescentes, de verdad, a mi juicio, es que estamos siendo extremadamente negligentes, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora, efectivamente, colegas, es de alguna otra forma hacer algo, tomar obviamente las riendas de esta situación que está aconteciendo a nivel no solamente de Chile, y Latinoamérica, sino que a nivel mundial. Por lo tanto, a mi juicio, este es el momento de hacer algo. ¿Ya? Eso es, pues, queridos colegas, quisiera nuevamente agradecer la invitación, ¿ya? Espero no habernos aburrido tanto con la presentación, tratar de ajustarme netamente a los tiempos y agradecer de nuevo la invitación y desearle un excelente congreso y espero que esta conferencia inaugural haya sido obviamente de aprendizaje para cada uno de ustedes. Eso. Pues agradezco la valiosa participación, doctor. Realmente nos deja un acto inaugural muy valioso en donde usted estuvo recuperando desde los conceptos de salud mental y números alarmantes antes de pandemia y los pospandemia en donde se dispararon algunas patologías mentales como la depresión, la ansiedad, el déficit de atención en niños, por ejemplo. Y la tendencia, además de los niños, también está en los jóvenes, ¿no? Me gustó mucho la estructura de su ponencia, doctor, y yo creo que vale mucho la pena que yo lo mencione, porque además abordó aspectos que ocurren en los adolescentes y una cifra alarmante. Yo no creo que solo sea para Chile, sino para México, con estudios firmes que se han hecho aquí en esta universidad, por ejemplo, que nos dan pauta para la propuesta de psicología clínica, es el incremento en el suicidio, depresión y ansiedad. ¿Sí? Es alarmante en México y también es alarmante, igual que en Chile, cuánta gente se queda sin el servicio a la salud, tanto física como mental. Escuchaba yo hoy en la mañana que 30 millones de mexicanos perdieron el acceso a la salud en el sexenio pasado. Entonces, esos son datos reales. Me llamó mucho la atención el comentario que usted hace acerca del uso de la marihuana, en términos de que no hay evidencia que aporte a la salud, pero sí hay evidencia clínica mostrada que puede ser un factor que potencie, por ejemplo, la psicosis. Y cuando alguien cae en la psicosis, había que aclararlo, es el trastorno más devastador y desorganizador que podemos tener, ya que nos afecta en la personalidad, a nivel intelectual, a nivel emocional, y pasa a traer todas nuestras esferas, incluyendo la física y la social, por supuesto. Creo yo que es muy enriquecedora su ponencia. Francamente, doctor, yo estoy muy contento de haberlo escuchado, de tenerlo en este Congreso segundo, y por supuesto que va a ser usted nuestro invitado de honor para el tercer Congreso de Psicología el próximo año. Yo espero que no solamente en ese Congreso, sino en algún otro evento que pudiéramos tener en estos meses desde nuestra universidad y Expro. Me llamó la atención, ya para cerrar y no aburrirlos, ¿verdad? Porque no se trata de eso, lo que usted mencionaba de redes y el uso excesivo de el celular que impacta directamente en los trastornos del sueño, y cuando alguien no descansa, sea niño, adolescente o adulto, pues va a tener consecuencias de rendimiento en todas las esferas de la vida. El sueño es una necesidad básica hoy por hoy y tiene que ser cubierta, y cierro ya con el último comentario, la importancia y las propuestas que usted hace en donde la escuela justamente puede ser un nicho, un espacio para la salvaguarda de la salud de todas las personas. Todas en algún momento estamos en la educación, en algún nivel educativo, y desde ahí la detección en los 3 niveles que usted acertadamente menciona. Bueno, pues yo no quiero aburrirlos, le agradezco muchísimo a nombre de esta máxima casa de estudios y Expro, y quisiera dar pauta a las preguntas de nuestra audiencia. Gracias. Gracias, doctora, ahí por sus comentarios. Muchas gracias por
sus amables comentarios. No a usted, doctor. En el contexto latinoamericano, ¿cómo podríamos vincular a los padres de familia para que participen y entiendan que las tecnologías son herramientas y no reemplazo de estas figuras de cuidado? Bueno, ahí hay un tema súper importante porque honestamente lo que yo he visto a veces es que los padres regalan muchas veces celulares, regalan iPad, como un poco compensando amor y cariño, por cierto. ¿Ya? He visto, por ejemplo, familias que lamentablemente almuerzan con celular, ¿ya? Cada uno en su celular y no conversan. Entonces, yo creo que hay un tema aquí importante decirle a los padres de que a veces no es el tanto tiempo que uno pasa con un niño adolescente lo importante, sino que ese tiempo sea de calidad. ¿Ya? Porque no insisto, a veces yo he visto papás al lado uno al otro, cada uno en su celular y no se conectan emocionalmente, no hablan acerca de lo que pasa. Y yo creo que hay que tener cuidado con lo que los niños y niñas están viendo dentro de los celulares, porque el celular es maravilloso, en definitiva ahora estos smartphones son maravillosos, o sea, uno puede aprender lo que quiera, o sea, uno puede en definitiva, no sé, si yo no sé, no sé, qué sé yo, arreglar una llave de lavamano, lo puedo aprender a través de YouTube, ¿ya? Si no, yo no sé hacer un taco, no sé, efectivamente lo puedo hacer, aprender acerca de YouTube, pero también está el otro lado, el lado B. O sea, podemos aprender cosas también nocivas para nuestra salud mental. Estos como a veces estos challengers que hacen de repente que son fuera de cualquier cordura. Entonces, efectivamente yo creo que pasar más tiempo no implica que nosotros nos podamos conectar más o menos con nuestros niños. Yo creo que lo mejor es, sin lugar a dudas, tener tiempos de calidad. ¿Ya? Entonces ahí todos nosotros tenemos que aprender que pareciera ser que estamos siendo invadidos por esta cantidad de información y que yo creo que el mal mayor que estamos teniendo ahora es la soledad. Que muchas veces las personas para evitar esa soledad se meten directamente al celular y el celular refuerza inmediatamente, o sea, genera un placer inmediato. O sea, todas estas cosas que nosotros vamos viendo en los distintos reels van reforzando de pronto nuestras motivaciones de pronto. O sea, a veces uno no sabe por qué te están apareciendo ciertas cosas y muchas veces tiene que ver con que estos heurísticos de pronto que aparecen en Instagram, por ejemplo, en TikTok, hacen que efectivamente pasemos mucho más horas procrastinando frente al celular y pasan de repente minutos, horas, no haciendo mucho. Entonces, yo creo que tenemos que tomar conciencia todos de que efectivamente los celulares pueden ser algo maravilloso, pero también pueden ser algo nocivo. Entonces, es importante ver el lado negativo que puede tener esto, porque a veces creo yo como que lo soslayamos. O sea, creo yo que de pronto como que no queremos verlo. Entonces, yo creo que el llamado a los padres es estar conscientes de qué es lo que está pasando. De hecho, nosotros publicamos recientemente un artículo que habla acerca del grooming, ¿ya? El grooming es el contacto de pronto que tienen ciertos hombres mayores o personas mayores con niños y adolescentes. Y efectivamente vimos que, por ejemplo, niños que tenían una experiencia de estrés postraumático se contactaban más con adultos. Y en ese contacto adulto a veces puede ser fatal. O sea, a veces pueden haber malas intenciones detrás de ese contacto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estamos frente a ciertos fenómenos y tenemos que estudiarlo. O sea, a todo, por ejemplo, el FOMO, que nosotros también lo estamos investigando, que efectivamente está generando también problemas de salud mental. Entonces, el llamado al padre a ser consciente de que esto puede ser realmente nocivo. Gracias, doctor. Pues veo que está dejándonos igual tarea por aquí con algunos temas. Seguramente los van a recuperar en Capuy. Y bueno, pues damos pie, por favor, a la siguiente pregunta que dice, ¿qué estrategias de prevención se pueden implementar en el aula respecto al estrés y la ansiedad? Hay varias, hay varias. O sea, yo creo que, a ver, hay muchas estrategias que tienen fundamentación científica. O sea, yo creo que efectivamente como profesionales siempre tenemos que elegir estrategias que tengan la debida evidencia científica. Las primeras de ellas, que al menos a mí me gustan mucho, son las estrategias de respiración y relajación, por ejemplo. ¿Ya? Hay varias ahí. Ustedes tienen, por ejemplo, no sé, la estrategia diafragmática, por ejemplo, tienen la de Jacobson,
Eso para los estudiantes de psicología, la 478, la 444, estrategias que ayudan mucho a la regulación emocional. ¿Ya? Y la otra que está teniendo excelente rendimiento en todos los metaanálisis es el mindfulness, que es una estrategia muy, pero muy sencilla, de verdad que es tan sencilla que cualquiera la puede practicar, entonces no se requiere ni dinero, no se requiere de mucha formación ni capacitación para poder obviamente implementarla. ¿Ya? También, ojo, hay estrategias fundamentadas en la educación socioemocional. ¿Ya? Que también son bien interesantes. Por ejemplo, desde el solo hecho de poder identificar las emociones y después no solamente identificarlas, sino que gestionarlas. Porque a veces pasa de que ciertas personas o ciertos programas, más bien dicho, educación socioemocional, se quedan en la identificación. Pero después viene la pregunta, ya, pero ¿qué hacemos con identificación? Después, ¿qué hacemos? O sea, y ahí viene la estrategia un poco que le estaba hablando anteriormente. ¿Bien? Y lo otro que en la actualidad se está aplicando, al menos nosotros lo estamos haciendo acá en Chile, es aplicar estrategias de aceptación-compromiso. ¿Ya? La terapia aceptación-compromiso, que es una estrategia de tercera generación de terapia cognitiva conductual, al menos nosotros, yo como investigador, lo estamos obviamente probando con profesores para ver si funciona. ¿Ya? Y los datos preliminares nos están diciendo que sí, que funciona. ¿Ya? También hay unos estudios bien interesantes en España de unos colegas amigos del doctor Antonio Greco, también que hicieron una publicación de un estudio de más de 2 años de seguimiento en donde observaron que efectivamente el mindfulness, por ejemplo, no solamente tenía efectos sobre la psique, sino que también tenía efectos sobre una cantidad de eh, respuestas psicofisiológicas interesantes. Entonces, hay muchas estrategias que nosotros podemos establecer finalmente para mejorar, obviamente, todos los contextos educativos. Gracias, doctor. Una tercera pregunta. Veo que usted habla de ansiedad, depresión, psicosis. Podríamos pensar en uso y abuso, por ejemplo, de las sustancias. En otras palabras, hay varias patologías que usted menciona, pero quiero pensar que cuando se aborda un tratamiento desde la familia o desde incluso un paciente identificado, había que ponernos de acuerdo en esta dimensión conceptual justa en la que no hay tal vez una definición que se recurra al diccionario. Y ve el comentario en el sentido que usted mencionó, por ejemplo, el problema de autoestima. Ahora habla de mindfulness como una alternativa, habla de los trastornos de sueño, que si bien tienen una reconsiderar las definiciones conceptuales en conjunto con los psiquiatras, con la psiquiatría, valdría la pena hacer una revisión de cuál es la definición y cómo ésta pudiera tener alguna interpretación en la persona. Yo sin lugar a dudas, yo creo que los diagnósticos simplemente nos ayudan como una guía al respecto, ¿ya? Al respecto un Ujú. poco de lo que está pasando. Yo creo que, como tú bien refieres, probablemente tenemos que tener una conversación para renovar, obviamente, la sintomatología, porque, de nuevo, insisto, están apareciendo formas nuevas de psicopatología, a mi juicio. Por ejemplo, tenemos el FOMO, como te decía anteriormente, el vamping, que algunos están hablando de nuevo. Entonces, también, no sé, por la misma adicción a redes sociales. Entonces, yo creo que, como tú bien refieres, pareciera ser que como psicólogo, psiquiatra, profesional de la salud mental, tenemos que actualizarnos un poquito y efectivamente Claro. llegar a un lenguaje en común, ¿ya? A veces yo he visto, quizás no con muy buen ojo, discúlpenme esto, pero a veces yo he visto de pronto personas en redes sociales hablando de ciertas patologías mentales con descripciones sintomatológicas que no son. Entonces yo creo que probablemente cuando nosotros efectivamente trabajamos con una familia, trabajamos con un paciente, yo creo que la clarificación de la sintomatología y a veces colocarle el nombre a lo que tiene la persona, muchas veces lo puede ayudar, ¿ya? Ojo, puede ser, de hecho, el primer inicio de que esa persona entienda de que a lo mejor lo que tenía no era tan loco, disculpen la expresión, no era algo tan raro, sino que tener ansiedad es parte de la vida o tener un cuadro a lo mejor depresivo, también cualquiera lo puede tener. En definitiva, yo creo que tenemos que de alguna otra forma hablar más de salud mental, conversar más y un poco, de nuevo, lo felicito que este congreso hable acerca de esto, ¿ya? Porque como les dije en la presentación, mientras más sabemos de salud mental, mejor salud mental, ¿ya? O sea, mientras más aprendo acerca de salud mental, al menos voy a poder saber identificar mi sintomatología y al menos voy a poder hacer algo.
¿sí? Y a veces no tomar ciertas decisiones tan complejas como, no sé, suicidarse porque uno cree que es un bicho raro o porque efectivamente uno no sabe qué hacer. Entonces, yo creo que hablar más acerca de salud mental, conversar con padres, familiares acerca de lo que está pasando a su hijo o hija, también es una responsabilidad por parte de nosotros. ¿Ya? Pues muchas gracias, doctor. En agradecimiento por su invaluable participación en esta conferencia, queremos hacer entrega de este diploma como reconocimiento a su destacada labor. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y enriquecer este espacio con su presencia. Voy a dar lectura al diploma que se le otorga al doctor Jonathan Martínez Líbano por su valiosa participación como ponente en la conferencia con el tema Importancia de la salud mental en el contexto educativo, dentro del marco del segundo Congreso Internacional de Psicología, Salud Mental y Educación, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 19 de mayo de 2025. Firma al calce la doctora Teresa Jesús Argueta Castro, directora académica. Le haremos llegar este reconocimiento, doctor. Va a atravesar todo Centroamérica y llegar hasta el sur, pero va con mucho cariño y nuestro reconocimiento. Muchas de verdad gracias. por además esta calidez y forma magistral de expresar la psicología en evidencia con datos muy importantes. Para finalizar, me gustaría pedirle que dirigiera algunas palabras para despedir a nuestra emisión. Bien, muchas gracias. De verdad que un honor ha sido realizar esta ponencia. De verdad que estoy muy contento de poder estar con ustedes, obviamente, el día de hoy, de que me hayan permitido el honor de haber abierto, obviamente, este congreso que están desarrollando y felicitarlos, po. Felicitarlos porque de verdad es algo que lo que tenemos, es algo en lo cual nosotros tenemos que hacernos cargo, conversar, hablar, y a veces esta instancia, a veces no las hacemos mucho. Yo creo que discutir, disentir a veces también es importante, o sea, para poder llegar a un discurso común, pero hay algo que a mi juicio nunca tenemos que dejar de lado, que es el paciente. ¿Ya? Cuando estamos frente a una persona que está sufriendo, efectivamente requiere de nuestra ayuda y que obviamente propiciemos estrategias efectivamente que estén basadas en evidencia. Y un poco ahí, de nuevo, insisto, desearles un muy feliz día a todos los queridos colegas psicólogos que están estudiando y entender que la profesión es maravillosa. O sea, imagínense que es una profesión tan bella que además de poder ayudar a otros, más encima nos pagan. O sea, en definitiva es maravilloso poder contribuir a mejorar la calidad de las personas. ¿Ya? Así que eso, pues les deseo mucho éxito en el resto de la jornada del Congreso y agradecer de nuevo la confianza de la universidad, obviamente y Expro, para poder aperturar vuestro Congreso. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, doctor Jonathan Martínez Líbano. Concluimos así nuestra conferencia con la certeza de que hemos adquirido nuevos conocimientos y perspectivas gracias a su brillante exposición. En nombre de la universidad y comunidad queremos darle las gracias al público por habernos acompañado el día de hoy. Recordando que si quieren saber más información sobre los temas que abordamos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Además, les recordamos que el día de mañana tendremos nuestro siguiente ponente con el evento en el foro Cultura Escolar Inclusiva en punto de las 5 de la tarde. Así que los invitamos a visualizarnos y sin más, les deseo que pasen una feliz tarde. Muchas gracias. Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa.